Nos encontramos en el primer capítulo del programa que hemos llamado Conversaciones Soberanas. Este programa va a durar aproximadamente 1 hora. No queremos extendernos más para no cansarlos ni cansarlas. Y se trata de hablar sobre la soberanía con algún especialista en diferentes temas y relacionados directamente con la soberanía popular. Soberanía energética, territorial, soberanía alimentaria, en salud, en educación y cultura, en comunicaciones, etc. El programa de hoy abordará el tema minería, tratados de libre comercio y soberanía popular. Y para ello tenemos acá un invitado muy importante. Su nombre es Julián Alcayaga. Él se hizo muy conocido a través de la presentación de una iniciativa popular de norma. Julián es abogado, es contador auditor y economista. Además, ex pirquinero, ¿ya? Y ex preso político también de la dictadura de Pinochet. Julián, te dejo para que saludes. Buenas noches. Buenas noches a todos los auditores y televidentes de este programa y esperamos que salga de alguna manera interesante. Ok. Julián, con todo lo que dije, ya la gente que está, ¿cierto?, escuchándonos, viéndonos en este primer capítulo, podrá imaginarse las preguntas que te quiero hacer, ¿ya?, sobre el tema que nos convocamos hoy, ¿cierto?, que es tu especialidad, minería, y que está directamente relacionado, ¿cierto?, con el tema de los tratados de libre comercio, de lo cual se habla muy poco, ¿cierto? Se habla muy poco, se ha mantenido muy bajo perfil, pero que son el kit del asunto, digamos, por qué, ¿cierto?, no se aprobó, ¿cierto?, en esa convención constitucional la iniciativa que presentaron tú junto a otras personas, ¿cierto?, para nacionalizar la gran minería, que de ahí, ¿cierto?, y ahí están todos los grandes recursos con que cuenta este país y que no disponemos de ellos, solamente muy poquito a través de Codelco, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es que se ha hablado mucho de una constitución ecologista, ¿cierto? Pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo se podría, ¿cierto?, empezar a construir una economía ecologista si el Estado no tiene el control directo, ¿cierto?, sobre estos grandes recursos naturales que tiene el país, que son los mineros, ¿cierto?, especialmente cobre y litio? Entonces, no se entiende la necesidad que hay de contar con esos grandes recursos y a la vez controlarlos, digamos, y controlar la contaminación y todo lo que conlleva la producción minera. Entonces, quisiera saber cuál es tu visión respecto a este panorama que yo he descrito. Respecto a la posibilidad de una constitución realmente ecologista, eso yo lo veo difícil porque no existe ninguna actividad humana que no contamine. Y más que la minería, podría decir que la crianza de cerdos, de pollo, son bastante contaminantes. Y las plantaciones de eucalipto, de pino, la harina de pescado, todo eso es contaminante y habría que prohibirlo. Y también habría que prohibir la circulación de automóviles que se mueven con benzina o petróleo, lo que es bastante difícil. Pero respecto de la minería propiamente tal, evidentemente que en la actualidad es difícil
frenar el extractivismo de las empresas mineras extranjeras, puesto que no se les puede impedir que exporten solamente concentrados. No se les puede obligar a fundir, refinar y elaborar y manufacturar el cobre en Chile. ¿Por qué razón no se puede? Pues que los TLC firmados por Chile, y especialmente el TLC con Estados Unidos en el artículo 10, prohíben que Chile imponga condiciones a la inversión extranjera. Y dentro de esas condiciones precisamente está la de obligar a la empresa a fundir y refinar el cobre en Chile. Por lo tanto, la única solución que puede existir para terminar con el extractivismo de esta empresa de exportar solamente concentrado es nacionalizar todas estas grandes empresas mineras, puesto que al estar en manos del Estado ya no corre el TLC respecto de que no se puede obligar a la inversión extranjera, porque ya no es inversión extranjera, sería capital del Estado chileno y podría hacer lo que quiera con ello, es decir, fundir, refinar, elaborar, aliarse con empresas productoras grandes, por ejemplo, para, en el caso del litio, producir en Chile las baterías de litio y todos otros productos industriales del litio, asociándose con empresas extranjeras que sean japonesas, alemanas o chinas, pero que la mayoría la tenga el Estado chileno, pero que permita industrializar en Chile esos productos igualmente con el cobre, puesto que en el cobre también se puede industrializar en Chile y existía hasta el año 90 dos empresas que producían cobre elaborado en Chile, que producían distintos tipos de alambre de cobre para la electrificación, tubos de distintos tamaños también de cobre, y eso ahora ya no existe. Entonces, pero todo eso lo puede hacer el Estado. Ahora, lo otro importante respecto a la cuestión ecológica es que la exportación de concentrado es muy contaminante, no tan solo para Chile, sino para todo el mundo, puesto que en la actualidad más de 1000 barcos podrían ir completamente llevando estéril. ¿Por qué? Porque los concentrados contienen más o menos un 30% de cobre y pueden contener algunos kilos de otros minerales muy valiosos, pero que es en poca cantidad, pero que eso no se declaran en Chile. Bueno, pero el resto, supongamos el 72, el 70 o el 68%, el 67% es material estéril, piedra molida, que no sirve absolutamente para nada, que no tiene ningún valor económico. Sin embargo, existen 1000 barcos que van a llevar esa piedra molida a China, a Japón, a Corea, a India, y sin haber ninguna necesidad. Lo que hace contaminar el mundo completamente, porque esos barcos van a tener que gastar mucho petróleo y mucha energía, que naturalmente aumenta el calentamiento global. Entonces, el control, la nacionalización de esas empresas, tanto de la gran minería del cobre como del litio, es necesario por esa razón para tener una industria más ecológica. Ahora ustedes me podrían decir, sí, pero las fundiciones y la refinería contaminan. Sí, las que nosotros tenemos todavía, que son muy antiguas, que tienen 100 años, incluso más de 100 años, la de Chagre. Entonces, la de Chagre por lo menos han hecho modernizaciones que la han puesto a un nivel bastante bueno en relación a la media mundial. Ventana también está más o menos en la media mundial, no es de las peores y es la mejor de Chile después de Chagre, la mejor de Codelco y de NAMI y la de Alto Norte, que también es privada en Antofagasta. Pero existen fundiciones, en Europa existen alrededor de 30 fundiciones de cobre que están en medio de las ciudades y que no contaminan, porque se puede hacer, no es que contaminen absolutamente nada, algo contaminan, pero está en un 0,5 a 1%, mientras que en Chile con las fundiciones tenemos que se alcanza a agarrar el azufre solamente en un 95-96%, mientras que en esas
fundiciones llega hasta el 98-99%, por lo tanto la contaminación es muy baja. Por eso que es necesario que el Estado tome el control para terminar con ese despilfarro, por un lado económico, porque nosotros perdemos miles de millones de dólares porque esas empresas son las que se llevan el cobre y no está en manos del Estado, y por otro lado porque contaminan extraordinariamente, tanto en Chile como en el mundo, porque en Chile contaminan con esas enormes relaves que dejan en todas partes. Gracias, Julián. Sí, eso es importante ir aclarándolo, ¿no? Porque hay como una contradicción entre ambas, se ve como contradictorio, ¿cierto? El tema de la producción minera con el tema ecologista. Entonces hay que ir despejando eso, porque aquí tengo la segunda pregunta, ¿cierto? El cobre y el litio son materiales, digamos, minerales estratégicos a nivel global, ¿cierto? En computación, en comunicaciones, en las mismas, para desarrollar, ¿cierto? Energías limpias. Es indispensable el litio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se entiende esto de que, por un lado, los ecologistas dicen que hay que eliminar, ¿cierto?, la producción minera, el extractivismo, qué sé yo, y por otro lado, tenemos esa necesidad para producir energías limpias, ¿cierto?, como por ejemplo el litio. Entonces, esta contradicción, ¿cómo la ves? Pues yo creo que eso está, en cierta manera, la respuesta está en mi primera respuesta. Es decir, si se continúa como estamos en la actualidad, produciendo y exportando solamente concentrado, y eso es lo que está planificado en la actualidad, ya hay informes de Cochilco que ya están aceptados los proyectos que van a aumentar la producción de cobre a más de 7 millones de toneladas de aquí al 2030, y la mayor parte de eso va a ser solamente concentrado. Entonces, la cantidad de, si hoy día van 1.000 barcos concentrados llevando material estéril, en algunos años más son 1.500 barcos todos los años que van a ir con material estéril absolutamente innecesario. Pero es ese extractivismo, porque eso ya no es minería. Eso es simplemente ir a la mina, sacar el mineral, molerlo muy fino hasta que llegue a la planta concentradora, y de ahí se mete en un tubo, y en un tubo con agua, un 50% de agua, se va hasta el mar, a donde se embarca en los barcos que se llevan ese concentrado. Y ahí también hay otro problema, es decir, el agua, porque se pierde mucha agua en esas tuberías que llevan el concentrado desde la cordillera al mar, y esa agua, que es 50% por lo menos lo que llevan los tubos, se pierde en el mar, y es agua dulce, agua que se necesita, y es agua del norte de Chile, donde casi no hay. Entonces, ese es el problema. Y en segundo lugar, nosotros no necesitamos aumentar la producción de cobre, ni aumentar la producción de litio, si lo que nosotros necesitamos es darle valor agregado a la producción que tenemos. Si en la actualidad tenemos casi 6 millones de producción de cobre, y está programado aumentarla a 7 millones y medio, en vez de aumentarla a 7 millones y medio, la deberíamos bajar a 5 millones, en vez de 6, 5 millones, porque no es necesario tenerlo más, porque lo que le conviene a Chile es que haya menos producción de cobre para que el precio sea más alto, porque nos conviene a nosotros, a Codelco en primer lugar en la actualidad, y a todo Chile, si todo fuera nacionalizado, que el precio suba y hacer una menor producción. Entonces, todo está en la manera como se explota ese cobre y ese litio. Y eso es lo que no se, habiendo facultades de la ley, que le entrega la ley a Cochilco, por un lado, y por otro lado, respecto al litio, a esta energía nuclear chilena, yo me olvidé el nombre exactamente de la institución, que tiene la obligación de fiscalizar las exportaciones y el contenido y la forma de explotación del litio. Pero no lo hacen porque las fuerzas que tiene SQM para sobornar a las autoridades desde casi el comienzo de los 90,
ha impedido naturalmente que se haga esa fiscalización de la exportación del litio y naturalmente tampoco hace la fiscalización la aduana respecto a la exportación de concentrado. Por eso perdemos miles de millones de dólares, aparte del problema ambiental. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera impedir la minería, porque el cobre es necesario para la humanidad en su conjunto, porque la electricidad que nosotros tenemos en nuestros hogares viene a través de cables que son de cobre. Las tuberías que están actualmente para el agua en todas las construcciones se están haciendo también de cobre. El computador que funciona ¿con qué? Está lleno de cobre. Los autos tienen cobre y ahora que van a hacer autos eléctricos, la cantidad se va a triplicar de cobre que va a ir en cada auto. Entonces, sin el cobre, la humanidad no puede vivir. Imagínense ustedes que en una ciudad como Santiago o como Nueva York o París, sin semáforo porque no hay cobre para distribuir la electricidad. Sin electricidad, la humanidad no puede vivir. Y el cobre es absolutamente necesario para que nosotros podamos tener electricidad. Y para el futuro, para que cambiemos la matriz energética y vamos a energías renovables, naturalmente que el cobre y el litio son indispensables. El problema no es prohibir la producción de cobre y de litio, sino que controlarla. Y para eso solamente lo podría hacer el Estado. Siempre que sobre el Estado podamos tener algún control, porque con Codelco en la actualidad vamos para atrás. Hace 10 años, un poco más de 10 años, Codelco exportaba solamente 10% en forma de concentrado. Hoy día más del 35% lo hace en forma de concentrado. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, es otro cuento aparte, porque Codelco está siendo administrado en la actualidad por las mismas transnacionales mineras, porque el año 2009 Michelle Bachelet cambió la ley orgánica de Codelco y sacó a los ministros de Minería y de Hacienda que estaban en el directorio de Codelco y que el presidente de Codelco lo tenía que nombrar directamente el presidente de la República. Todo eso desapareció con esa ley de Michelle Bachelet y en la actualidad Codelco, justamente el directorio está compuesto principalmente por gente que viene de las transnacionales mineras. Ellos administran Codelco y por eso Codelco hoy día no es ni la mitad de lo que era hace 10 o 15 años. Julián, y estos temas, ustedes lo han conversado, digamos, todas las personas que están trabajando en el Comité de Defensa del Cobre, en la ONG Cobre, que es la que presides tú, han conversado con los grupos ecologistas sobre esto, han tenido conversaciones para intercambiar ideas y ir tomando un camino común, porque actualmente se ve como que fueran enemigos, digamos, como que la producción minera fuera enemiga del medio ambiente, de la ecología. Entonces, ¿han tenido conversaciones respecto a eso ambos, digamos, ustedes con los grupos ecologistas? Solamente con OLCA, Observatorio Latinoamericano de OLCA, Conflictos Ambientales. Y hemos trabajado juntos en contra del Pascualama, en contra de Castilla, Hidroaicén. Hicimos una demanda en conjunto con OLCA, el Comité de Defensa del Cobre, en Illapel para impedir la construcción de un mineroducto que iba a transportar los concentrados desde Argentina hasta Los Vilos. Y eso fue un éxito que hicimos con OLCA, pero no hemos tenido conversaciones con otras organizaciones medioambientales o ecologistas, salvo con OLCA. Alguna vez conversé pero hace muchos años, con Sara Larraín, cuando estaba todavía, no sé si en Greenpeace o después en Chile Sustentable, pero no avanzamos en ninguna otra cosa. Con OLCA hemos tenido nada más trabajo en conjunto.
Claro, ellos dentro de la convención entiendo que como, digamos, los grupos ecologistas votaron en contra de la nacionalización de la gran minería. ¿Fue así? Algunos, no todos, algunos ecologistas votaron a favor de la nacionalización, pero otros votaron en contra. Pero hay que entender también que hay ONGs internacionales que financian a ciertos grupos ecologistas Sí. y seguramente esos ecologistas son los que votaron en contra, de los que seguramente reciben financiamiento de las transnacionales. Es decir, no precisamente las transnacionales mineras, puede ser de ONG que están financiadas a su vez por transnacionales financieras principalmente, y también debe haber las transnacionales mineras. Creo que Lux se financia a algunos grupos aquí en Chile, pero eso es lo que se dice y sale por la prensa, pero Claro, no que tengo se puede, ninguna seguridad. Yo claro. no tengo ninguna seguridad de eso. Sí, pues, no podemos, es muy difícil tener certeza sobre eso. Habría que ver los documentos, que nunca es muy difícil acceder a eso. Eh, bien, Julián, eh, ojalá que esto se vaya aclarando y se vayan, digamos, encontrando más los grupos ecologistas con los defensores del cobre y del litio, sobre todo, ¿cierto? Porque también está el oro y otros minerales, tantos otros minerales que estamos perdiendo, ¿cierto? Que se van en esos concentrados. Pero eso es lo esperable porque nosotros necesitamos, ¿cierto? Nacionalizar, necesitamos recuperar para el país esta fabulosa riqueza, porque es un país con tantas necesidades, estamos en un subdesarrollo permanente y porque no tenemos cómo financiar el desarrollo. Y en ese sentido quisiera que tú nos dieras un panorama al nacionalizar la minería, digamos, la gran minería. Eh, ¿Qué posibilidades se abren para que Chile empiece a liberarse de esta dependencia brutal, dependencia económica que tenemos, ¿cierto?, del extranjero y de las grandes potencias, sobre todo, ¿cierto?, de los países desarrollados, a través, ¿cierto?, de estos tratados de libre comercio que se esconden tanto? ¿Qué posibilidades se abriría, ¿cierto?, para que el país pueda desarrollar su industria y pueda ir saliendo de esta dependencia económica que también es dependencia política, porque depender económicamente es la clave para que estemos sometidos, ¿cierto?, a los dictados de las grandes potencias, o sea, un país bajo el yugo de las potencias extranjeras. Y eso no significa todo el subdesarrollo y todos estos problemas que tenemos internos, ¿cierto?, de que no tenemos bienestar, no tenemos la delincuencia, ¿cierto?, que cada vez tenemos más delincuencia, más narcotráfico, porque no hay bienestar social, porque no hay recursos para financiar el bienestar social, porque no hay industrialización. Entonces, ¿cómo nos abriría el camino hacia el desarrollo, hacia la independencia económica, para ir autoabasteciendo y dejar esa dependencia extranjera, ¿cierto?, y para adquirir digamos, ejercer nuestra soberanía como Estado? Entonces, ¿cómo al nacionalizar esta fabulosa riqueza, cómo se abriría ese camino, ¿cierto?, de independencia económica y política para Chile? Bueno, evidentemente, porque tomemos el caso ya de la nacionalización que existe, la nacionalización que hizo el presidente Allende en el año 71. Esa nacionalización prácticamente salvó económicamente al gobierno militar, porque la nacionalización, que es las 5 empresas que fueron nacionalizadas, que el año 76 la misma Junta Militar la transformó en Codelco, Corporación Nacional del Cobre de Chile, y de ese momento empezó a entregar enormes beneficios al país. Casi el 50% en los primeros años de los ingresos que tenía el Estado lo aportaba Codelco. Y terminó el año 89 la dictadura entregando Codelco solamente el 25%
del presupuesto nacional, de los ingresos del presupuesto nacional, el 25%. 10 años después, el 99, Codelco entregó apenas el 1,8% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque entraron las empresas extranjeras a partir del año 90, masivamente en Chile, produjeron demasiado, pasaron de 120.000 toneladas en el 89 a casi 3 millones en el 99. Esa sobreproducción hizo bajar el precio del cobre a 60 centavos, de 1,50 que costaba el 89 a 60 centavos, incluso a 70 en término medio, terminó el año 99. Y eso naturalmente produjo la caída de los ingresos de Codelco. Y por un lado, entonces, las empresas mineras nunca pagaron impuestos, salvo una que fue escondida, que pagó algunos impuestos entre el año 95 y el año 2003, pero las otras nada, no pagaron absolutamente nada. Pero además destruyeron los ingresos que el Estado recibía del cobre por esa sobreproducción. Pero además destruyeron miles de trabajos de la mediana y pequeña minería, puesto que con ese precio del cobre de 60, 70 centavos ya estos medianos y pequeños mineros no podían trabajar, desaparecieron también los pirquineros. Entonces el daño de la inversión extranjera en nuestro país es colosal, es colosal. Entonces, por eso que la necesidad de nacionalizar, y la nacionalización le entregó, hasta la fecha le ha entregado al país más de 120.000 millones de dólares. Yo hace 10 años hice los cálculos que lo que Codelco le había entregado al país era superior al impuesto a la renta de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, era superior a ese impuesto de todas las empresas privadas que han existido o habían existido en Chile entre el 71 y el 2010. Entonces, esa es la importancia solamente financiera económica de Codelco, de la nacionalización, aparte de todos de los otros beneficios que puede producir. Entonces, en la actualidad, naturalmente que si nosotros nacionalizamos, tengamos en cuenta esto. Las empresas producen 4 millones de toneladas, un poco más. El precio del cobre ha estado en término medio superior a los $4. Es decir, más de $10.000 la tonelada. Pero pongámosle $10.000 solamente. Entonces se están llevando todos los años 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Contando solamente el precio del cobre. El cobre, sin tomar en cuenta el oro, la plata, el molibdeno y todos los otros minerales que son de mayor valor que el cobre, mucho mayor valor que el cobre, que se llevan y que los contamos en esos 40.000 millones. Entonces, ¿y cuánto pagan? ¿Cuánto es el impuesto y royalty que han pagado estas empresas por año? 2.000 a 3.000, de 40.000, 2.000. Es decir, estamos perdiendo por lo menos 30.000 millones de dólares. ¿Nos servirían 30.000 millones de dólares a nosotros para la salud, la educación? Sería más que suficiente para eso. Entonces, esa es la importancia que tiene que nacionalicemos la empresa de la gran minería, porque ese dinero que ellos se llevan nos serviría a nosotros para satisfacer todas las necesidades que tiene nuestro pueblo en la actualidad. Muchas gracias, Julián, por tu respuesta. Así vamos viendo, ¿cierto?, cómo la importancia que tiene, ¿cierto?, abrir los caminos del ejercicio para la soberanía popular, porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de decidir directamente para que, ¿cierto?, se produzca esta nacionalización de los grandes recursos que tiene el país. Entonces, por eso hemos creado este programa. Otra pregunta, Julián. Los tratados de libre comercio, ¿cierto?, sabemos, ¿cierto?, que ahí está la clave, o son el pilar, digamos, del sistema neoliberal globalizado, ¿cierto? Pero en la Convención Constitucional no fueron tocados estos tratados, ni siquiera se mencionan, ni vemos que en la televisión, en la radio, que, ¿cierto?, sabemos, dominada por el gran capital, por el gran empresariado, no se tocan estos temas claves para el país,
y durante el levantamiento popular de octubre, ¿cierto? ¿Qué dijo la gente? Fin al neoliberalismo, ¿cierto? Eso era lo que, la consigna que se gritó en todas las calles del país. Fin al neoliberalismo, y estos tratados de libre comercio son la columna vertebral del neoliberalismo. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Por qué la Convención Constitucional no los tocó? Bueno, en primer lugar, todos los tratados tienen un periodo, 20, 30 años. Al término de eso se renueva o llega hasta ahí. Pero además tienen una cláusula que permite que cualquier país que ha firmado un tratado de libre comercio se pueda salir de él. Eso el tratado con Estados Unidos lo tiene y al parecer el tratado de libre comercio con Estados Unidos termina en el 2023. Entonces bastaría que el presidente Boris no lo recondujera ese tratado y ya no nos molestaría. Pero están los otros. Está el de Canadá, que se firmó nuevamente hace unos 3 años. Está el de Australia, que son los más nocivos en el aspecto minero. No conozco el de Europa, yo supongo que no debe ser tan nocivo como el de Estados Unidos. El de China tampoco lo conozco, pero uno tiende a pensar que no sería tan imperialista y neoliberal como el de Estados Unidos. Esperemos. Pero, es decir, los tratados sí pueden ser, la Convención Constitucional no los puede, no podía sacar un artículo, alguna disposición que se terminen los tratados, porque los tratados tienen su propia legislación, están amparados por una legislación internacional. Pero sí podría haber puesto la Convención Constitucional una disposición transitoria que dispusiera que de aquí en adelante no se firma ningún nuevo tratado de libre comercio y no se renueva tampoco en ninguno de los que llegan a término su duración. Eso se podría haber puesto. Yo lo planteé a algunos convencionales, pero a lo mejor alguien lo planteó en la convención, pero como existe una mayoría de los partidos, de las tres derechas, de la derecha tradicional, de la derecha de la concertación y de la nueva derecha del Frente Amplio, que ellos tres, digamos, esos cuatro se unieron, la derecha, la concertación, el Frente Amplio, y ellos son los que supusieron a la nacionalización, a un royalty ad valorem también, que estaba propuesto como un artículo en la Convención Constitucional, y también se opusieron seguramente a que no se firmaran más tratados de libre comercio, porque todos los tratados de libre comercio son nocivos para Chile, porque más que de libre comercio, son de imposiciones políticas a nuestros gobiernos que les impiden incluso establecer normas propias que corresponden a la soberanía nacional, sino que son como el hecho que le estaba diciendo anteriormente, de que nosotros no lo podemos obligar a la empresa a fundir y refinar el cobre en Chile porque no le podemos poner condiciones, porque el Tratado de Libre Comercio dispone que no se pueden poner condiciones a la inversión extranjera. Ellos pueden hacer lo que quieran, porque esa es la libertad de comercio que nos han impuesto el neoliberalismo internacional y globalizador. Entonces queda claro, Julián, de que los tratados de libre comercio atentan y conculcan, ¿cierto? Anulan la soberanía nacional. Anulan, porque al hacer todas esas prohibiciones no hay decisión propia del país. Y claro, por eso que incluso cuando se presentó el TTP-11, yo estaba trabajando en ese tiempo asesorando a unos diputados del Frente Amplio y presentamos y elaboramos, y yo mismo elaboré un requerimiento de inconstitucionalidad del TTP-11, pero eso se detuvo porque como el TTP-11 no siguió adelante cuando salió el octubre del 19, entonces ahí pararon continuar con el TTP-11. Pero teníamos preparado un requerimiento de inconstitucionalidad porque ¿qué es lo que establece el TTP-11? Que lo establecen también
el TLC con Estados Unidos o Canadá, de que si hay un conflicto entre un inversionista extranjero y el gobierno chileno y el Estado chileno, ya no lo dirimen los tribunales chilenos, sino que son tribunales arbitrales internacionales, que son abogados comprados también por las mismas transnacionales que componen esos tribunales arbitrales, que una vez que terminan de ser árbitros en esos tribunales, vuelven a trabajar en las mismas empresas que los pusieron ahí. Entonces, naturalmente, los países siempre van a perder en esos tribunales internacionales, arbitrales. Y eso es someter nuestra soberanía jurisdiccional a la jurisdicción extranjera. Y eso no puede ser. Y esa es una imposición, no es un libre comercio, es imposición, es atentar contra la soberanía de nuestro país, imponernos esas condiciones. Bien, Julián. Está claro entonces el tema de los tratados de libre comercio, ¿cierto?, que conculcan directamente la soberanía, son altamente inconvenientes para nuestro país por todo lo que he explicado. Y lo triste es que, bueno, en este tema del apruebo y el rechazo, la gente no sabe estas cosas. Eso es lo más terrible, porque van a aprobar y van a aprobar esto porque esto no se tocó y esto va a continuar. Entonces el país va a seguir dependiente, pobre, saqueado, porque esa es la palabra, saqueado, porque estas empresas saquean este país a través de estos tratados que los políticos, la clase política del poder constituido, ha firmado, porque nosotros nunca hemos tenido arte ni parte en la firma o para incidir si se firman o no esos tratados. Siempre se han hecho a espaldas del pueblo. Entonces, les voy a contar algo más sobre eso. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, yo era asesor del senador Lavandero, asesor en el aspecto económico y minero, y me dijo, tienes que hacer un informe sobre el TLC con Estados Unidos. Y le dije, pásame el TLC para el proyecto. No tengo. ¿Y cómo no va a tener? Le dije, si usted tiene que votar a favor o en contra, hacer alguna discusión, tienen que darle un proyecto de eso. No, es que no nos dan a los senadores. Entonces me dice, anda a pedir a una comisión ahí del Senado. Fui a esta comisión y me dice, no tenemos. ¿Y cómo que no tienen? No, que se le da solamente a los miembros de las Comisiones Unidas que van a discutir el tratado, que era Hacienda y Relaciones Exteriores. Todo el resto de los senadores no tiene. Entonces me dijeron, anda a ver a la Cámara de Diputados, en Valparaíso. Fui ahí también, no, me dijeron que no tenían, que no le entregaban a los otros diputados nada más que los de la comisión. Y vine a Santiago, aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Relaciones Económicas Externas, para que me dieran y no me querían entregar. Entonces yo ya me puse de serio y dije, si me lo entregan, yo voy a hacer una denuncia pública de esto, que no quieren entregar, porque yo soy asesor de un senador y necesito ese tratado para estudiar. Y ahí me entregaron uno. Pero los diputados y los senadores, no tan solo el pueblo de Chile no sabe qué es el TLC con Estados Unidos, ni siquiera los diputados y los senadores, fuera de los que participaron en la comisión, ninguno tuvo en sus manos el proyecto de TLC. ¿Por qué me dijeron que no lo entregaban? Porque era muy voluminoso y efectivamente era bastante grueso en fotocopias, ¿no? Entonces, ni los diputados ni los senadores tuvieron conocimiento de lo que votaban. Y todos votaron a favor porque tenían orden del gobierno simplemente. Y como había una unidad, era el gobierno de la Concertación que estaba haciendo el tratado, firmando el tratado de Ricardo Lagos con Estados Unidos. Y la derecha naturalmente tenía que apoyar, porque la derecha siempre va a apoyar todo lo que sea entregar el país. Entonces, hay Concertación y Derecha Unida, no fueron vencidas y aprobaron el tratado con Estados Unidos con muy pocos votos en contra de algunos senadores y algunos diputados. Incluso algunos de derecha también votaron en contra.
no tan solo de izquierda. Lavandero naturalmente votó en contra. Ávila, muchos otros votaron en contra. Pero la mayoría absoluta de la derecha y la concertación votaron a favor. Ay, 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 pobre Chile. Bueno, ahí estamos viendo, ¿cierto?, cómo se vulnera ya en forma extrema, porque traspasa hasta a ellos mismos, pues los integrantes de la clase política que están ahí en el Congreso, parte de ellos también son dejados de lado. O sea, cada vez las decisiones son tomadas por grupos muy pequeños y a espaldas del pueblo. Yo no tenía idea de eso que has contado acá, de que hace 3 años se renovó el tratado, ¿con cuál dijiste? ¿De Canadá? Con Canadá. Claro, ¿cuándo escuchamos eso? ¿Cuándo supimos eso? ¿Cuándo se nos consultó eso? Nunca nada. No, pues, algo se discutió en la Cámara y en el Senado, ¿no? Pero no. Bueno, algo de haber mencionado el Mercurio y la Tercera, pero no fue un tema de discusión. Nada masivo, nada. En la televisión, en la radio, jamás, nada. ¿Por qué? Porque todos consideran que un tratado de libre comercio es una gran cosa, un gran beneficio para el país porque le va a permitir exportar, bueno, ¿qué es lo que exportamos? Vino, fruta, concentrado, madera, astilla de madera, salmones. Es decir, solamente productos de recursos naturales y no hay elaboración. Y por eso dicen, es muy bueno para el país porque nos abre las puertas para exportar a diferentes países productos que antes no podíamos y sin aranceles. Pasa lo mismo con la inversión extranjera. Cuando llegó la inversión extranjera en los años 90 a Chile en la minería, naturalmente todo el mundo pensaba que bueno, que llega la inversión extranjera, va a haber más trabajo, va a ser un desarrollo para el país. Todo el mundo estaba a favor. Y nosotros, el Comité de Defensa del Cobre, comenzamos a actuar a partir del año 93 más o menos, no como organización, sino que ciertas personas, pues, en forma desorganizada, estaban por ahí en contra de la inversión extranjera, porque era nocivo, ya sabíamos lo nocivo que era, no tan solo el aspecto financiero que les conté antes de la caída del precio del cobre y todo eso, sino también por los pasivos ambientales que estaba dejando. Pero la unanimidad de la comunicación, digamos, de la prensa, de la televisión, era que la inversión extranjera es muy beneficiosa. Los TLC firmados por Chile de libre comercio también son beneficiosos para el país. Entonces, y claro, lo dicen así en forma general, pero no van a ver los artículos que están en el tratado. Yo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lo estudié, pero artículo por artículo en ese tiempo, para justamente escribir y aportar no tan solo al senador Lavandero, sino que a otros senadores y a otras organizaciones como a Fundación Terra, con la que discutimos este problema también para oponernos al tratado. Pero bueno, éramos grupos pequeños que no alcanzamos a difundir ninguna cosa y en ese tiempo ni siquiera existía el Internet que existe ahora, como a través de las redes sociales se puede difundir un poco más, pero en ese tiempo no había esa posibilidad. ¿Ah? Sí, pues. Mira, Julián, bueno, está claro, ¿cierto?, todo este tema sobre los TLC. Y yo que quiero hacer una pregunta más concreta. ¿Cómo se relacionan estos tratados de libre comercio, que ya sabemos las características que tienen, ¿cierto? Y por qué ahí están guardaditos y calladitos. Entonces, quiero saber cómo ves tú la relación entre el agua, tratados de libre comercio y minería. ¿Cómo se relacionan estos tres temas, digamos, más concretamente? Mira, los TLC fueron principalmente hechos para favorecer la exportación de productos agrícolas, no para favorecer la exportación de productos mineros, porque estos ya estaban asegurados. Las inversiones que se hacían en minería eran para justamente tener el concentrado para las fundiciones que tenían en Europa o en Japón o en Corea.
Entonces, todo eso ya está hecho. Sin TLC, el cobre sale igual. Nada nos impide exportar cobre sin TLC. Pero para la agricultura y las exportaciones agrícolas no es lo mismo que nos permitan exportar manzana o pera o uva a un país, a Europa o a Estados Unidos, donde van a tener aranceles de 20-30% que van a encarecer el producto en relación a las peras y las manzanas de Estados Unidos. Entonces, al hacer desaparecer los aranceles, naturalmente que le da mayor posibilidad a la agricultura para exportar sus productos y todo lo que sea, por ejemplo, también la pesca y el salmón, la madera, todo eso era favorecido por esta TLC porque permitían que esos productos que tenían aranceles que tenían que pagar en esos países ya no tuvieran que pagar. Pero el cobre, nada, no nos iban a impedir exportar concentrado, porque son ellos los que querían concentrados, ¿no? Entonces, no servía de nada el TLC para la exportación de cobre. Y respecto al agua, el agua que gastan las empresas mineras está principalmente en el norte. Incluso ya agotaron las cuencas de agua y por eso que ahora, para continuar la explotación, están obligadas a desalinizar el agua del mar. Y mire lo ilógico de todo esto. Desalinizan el agua del mar, la tienen que llevar hasta la cordillera y después por el tubo con el concentrado tiran esa misma agua hacia abajo. La cantidad de energía que se gasta para llevar el agua para arriba y después para tirar eso para abajo por el mineroducto. Todo eso es ilógico. Y eso se podría terminar si en vez de exportar concentrado se hace la fundición cerca del yacimiento. Por ejemplo, en Collahuasi, el yacimiento, la fundición y la refinería podría estar cerca del yacimiento, como por ejemplo en Chuquicamata, la fundición que se hizo hace más de 100 años está ahí mismo, cerca del yacimiento. La fundición de Potrerillo estaba ahí al lado del yacimiento, la de Caletón al lado del yacimiento. Entonces, eso evitaría todo este desgaste de materias primas, de agua sobre todo, que se pierde, y de energía, de llevar el agua hasta la cordillera y después tirarla para abajo y botarla nuevamente al mar. Eso es absolutamente ilógico y eso es lo que están haciendo. Ese es el extractivismo contra el cual hay que luchar, no contra la minería en general, puesto que eso se puede solucionar, como les dije, estableciendo las fundiciones y las refinerías ahí mismo donde están los yacimientos y no en la costa, para evitar todo eso. Entonces el agua no es un problema para que estudió principalmente el TLC. Yo creo que sí el tratado que tuvo injerencia o tenía esa injerencia para apropiarse del agua dulce del sur de Chile era el Tratado Minero Chileno-Argentino. Porque la minería en Chile se encuentra en el norte, principalmente, y llega hasta la sexta región con el yacimiento del Teniente. Existen algunas pequeñas minas más al sur, pero son muy pequeñas. La minería es de la sexta región para el norte. Pero, sin embargo, el tratado minero con Argentina llegaba hasta la Patagonia. ¿Y por qué hasta la Patagonia? Y eso lo preguntó incluso Gabriel Valdés en el Senado y otro senador más, pero al mismo Frei Montalva, que firmó ese tratado, al Frei Ruiz-Tagle, ¿por qué se hizo hasta allá? Pero Frei no fue capaz de responder por qué se hacía el tratado hasta el sur de Chile. Es por el agua. Las mayores reservas de agua de Chile están en el sur de Chile, en todos esos de hielos que hay en el sur. Ahí están las reservas de agua. Entonces, la comisión administradora del tratado iba justamente a dirigir todo eso. Felizmente, hicimos un requerimiento de inconstitucionalidad en contra de ese tratado, firmado por los senadores designados militares, principalmente por Martínez Busch. Y yo hice el requerimiento. Y ganamos ganamos en el sentido, en el Tribunal Constitucional,
no declaró inconstitucional el tratado, pero dejó inhabilitado la comisión administradora del tratado y el hecho de que se pudieran construir mineroductos desde Argentina hasta el Pacífico. Ahí sí el agua estaba en peligro con ese Tratado de Libre Comercio, pero los TLC no creo que se hayan ocupado principalmente del agua, salvo para resguardar el agua en el sur para la agricultura que tenía que exportarse hacia afuera. Claro, es que todas estas empresas necesitan, te lo preguntaba porque todas estas empresas necesitan agua, pero como tú dijiste ya, tienen agotadas, las mineras tienen agotadas las cuencas, entonces ahora están obligados a sacar agua de mar. Entonces, claro, por ahí va la cosa. O sea, ya agotaron las cuencas, que es grave, ¿cierto? Pero lo otro que también rescatar lo que dijiste también de la inversión extranjera, que no nos sirven, ¿cierto? Las inversiones extranjeras son, entendí bien, que son inconvenientes para el país, especialmente la minería, ¿cierto? Bueno, si la inversión extranjera va a la extracción minera, claro que es inconveniente, pero si la inversión extranjera viniera a hacer fundiciones y refinería o plantas elaboradoras del metal, cobre, o plantas que van a hacer fabricar en Chile las baterías y las pilas de litio, todo eso, que se pueden hacer muchas cosas de litio, entre ellos grasa, cerámica. Si todo eso se hiciera en Chile en vez de exportar simplemente salmuera o carbonato de licio, naturalmente que esa inversión es saludable y habría incluso que subvencionarla en cierta manera, dándole, por ejemplo, eximiéndola de impuesto a la renta durante 5 u 8 años o 10 años mientras se instalan, para que se instalen esas empresas que vienen a industrializar Chile. Pero la inversión extranjera directamente a la minería o al salmón, naturalmente que no es conveniente para el país. Son inconvenientes, está claro. Julián, como última pregunta, quiero saber cuál es tu opinión respecto a los, digamos, a la propuesta que se ha hecho de constitución por la Convención Constitucional, específicamente en relación a los derechos sociales, ¿cierto? ¿Ya? Porque al negarse, ¿cierto?, de nacionalizar la gran minería, nos impide contar con esos enormes recursos para financiar estos derechos que se han escrito ahí, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, el presidente actual ha presentado un proyecto de reforma tributaria, se supone que es para financiar, ¿cierto?, ir financiando todas las necesidades del país, entre ellas los derechos sociales. ¿Ya? ¿Crees tú que mediante reforma tributaria, solamente sin contar con estos grandes recursos, se podrán hacer realidad estos derechos sociales escritos en esa propuesta de constitución? ¿Qué opinas tú sobre esa constitución en general, digamos, que se está proponiendo al país? Bueno, en primer lugar, esos derechos sociales no están impedidos de hacerse en esta constitución, la actual, la del 80, porque todos esos derechos sociales se pueden hacer por ley. La ley que permite hacer esos derechos sociales, garantizarlos, hacerlo, son leyes simples, ordinarias, no tienen quórum. Y siempre la concertación tuvo el quórum necesario para hacer, por ejemplo, el derecho a huelga que se está estableciendo. Eso lo pudo haber hecho la concertación desde el año 90 para adelante. Bastaba que el presidente de la República enviara el proyecto de ley y se aprobaba, pero nunca lo quisieron hacer. La educación gratuita también lo podrían haber hecho por ley. La desmunicipalización de la enseñanza media también se puede haber hecho por ley y nunca la quisieron hacer. Es decir, no es que la Constitución del 80 impidiera hacerlo. Las leyes eran las que tenían que hacer las cosas. Ahora sí se establece que la educación tiene que ser gratuita desde la parvularia incluso hasta la universitaria y la técnica, en los establecimientos del Estado. Pero eso se podría haber hecho con esta Constitución.
bastaba que los políticos, las autoridades, el presidente decidiera hacerlo. Entonces ahora también quedamos en la misma. Está bien, en esta Constitución se establece como derecho a la educación, derecho a la salud, pero tampoco está garantizada que sea gratuita. Eso estaba al comienzo, pero lo sacaron seguramente en la cosa de armonización. Entonces, tampoco están garantizados. Ahora, ¿cómo se podría haber garantizado eso? Nacionalizando, evidentemente, tendríamos los recursos más que necesarios para hacer todo lo que quisiéramos. Pero una reforma tributaria también puede dar lo suficiente como para financiar la mayor parte de los derechos sociales. Pero tiene que ser una reforma tributaria consecuente, no la que se está presentando en la actualidad, que es muy insuficiente para satisfacer todos esos derechos sociales que en la Constitución se están garantizando, no garantizando, se están declarando, no se están garantizando, se están declarando simplemente, pero la reforma tributaria tendría que hacer algo más importante. Por ejemplo, doy un ejemplo que no tomo. Se va a subir el impuesto personal, el global complementario de 40 a 43%, que es el impuesto que pagan los más ricos de Chile. Sin embargo, el impuesto que pagan los más ricos extranjeros que tienen en Chile, las mineras, las AFP, las compañías de seguro u otra cosa, ellos van a pagar un impuesto solamente 35%. ¿Por qué no se le aumenta también a los extranjeros a 43%? Puesto que son millonarias, son sumas millonarias las que sacan de Chile, y eso también aumentaría la tributación para financiar los gastos. El royalty que se está proponiendo es absolutamente insuficiente para tener los recursos necesarios para financiar eso. Entonces, sí, una reforma tributaria puede, naturalmente, financiar todos los derechos sociales que se están demandando y que la nueva Constitución está estableciendo, pero no la reforma tributaria que ha presentado el gobierno en la actualidad. Esa es muy insuficiente para eso. Ahora, los problemas van a venir posteriormente porque la gente está pensando que con esta nueva Constitución y con este gobierno de izquierda, naturalmente que esos derechos sociales van a ser satisfechos. Es decir, sobre todo la juventud que está esperando de que ahora sí va a tener que estudiar gratuitamente en la universidad o en institutos técnicos y además en los colegios de enseñanza media. Entonces, y eso puede ser una bomba que explote, porque eso no se va a poder cumplir, porque esta reforma tributaria no permite tener las finanzas suficientes para garantizar esos derechos. Entonces, eso es lo que quería yo. Julián, ¿cuál va a ser tu alternativa de apruebo o rechazo para esta propuesta? Bueno, yo estoy por el rechazo, pero estoy cambiando no por el apruebo, sino que estoy proponiendo, y les propongo a ustedes también, y ya le propuse a otras organizaciones de izquierda, que si van a anular el voto, y rayándolo, poniendo cualquier cosa, ¿por qué no ponemos nacionalizar encima de apruebo y de rechazo? Y no rayar el voto porque sí nomás, sino que tener por lo menos algún objetivo al anularlo. Nacionalizar o nacionalización. Claro, se entiende que es la nacionalización, ¿cierto?, de nuestras grandes riquezas mineras. ¿Se entiende? ¿No? Se entiende eso de que cuando estamos hablando de nacionalización, estamos hablando sobre todo de gran minería. No estamos diciendo que vamos a nacionalizar, aunque tendríamos que hacer nacionalizar las empresas eléctricas, las empresas sanitarias, porque son privatizadas. Claro, porque fueron privatizadas justamente por el gobierno de la concertación. Claro. Bueno, Julián, estamos en el tiempo. Yo te agradezco mucho, demasiado realmente, todo lo que nos has informado, todo
lo que nos ha entregado en esta entrevista. Y bueno, será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Algo. Adelante con estos programas. ¿Quieres agregar algo? ¿Tienes algo más? Buenas noches a todos y sigan adelante con este tipo de programas que sirven para informar a la gente de lo que está ocurriendo en el país, que no se informa en la gran prensa ni en la televisión, por ese problema. Sí, exactamente, por eso que nosotros estamos, gracias Julián, por eso nosotros estamos, ¿cierto?, con esta idea de desarrollar varios programas más relacionados con la soberanía popular, porque todo esto está directamente relacionado a la falta de ejercicio de esta soberanía popular que está totalmente restringida, ¿cierto?, a un voto, a votaciones, cuando sabemos que la soberanía, de la manera que realmente se ejerce, es deliberando y tomando decisiones, ¿cierto?, conversando entre nosotros colectivamente sobre todos los temas que nos afectan, para tomar decisiones y decisiones vinculantes. Para eso es efectivamente el ejercicio de soberanía. No ir a votar por decir sí o no, o poner este candidato o el otro, de los que nos pone el sistema que nos rige, que no quiere nada con la soberanía popular, porque nunca hemos tenido canales, ¿cierto?, de participación real, para conversar entre nosotros, deliberar y tomar decisiones colectivas que nos conviene más a todos sobre todos los temas, tantos temas que nos afectan directamente. Bueno, decir que al principio no lo señalé, que este programa Conversaciones Soberanas va a tener más capítulos y en esta ocasión fue preparado conjuntamente con la Asamblea Constituyente en Acción y Soberanos por una Asamblea Constituyente, ambas organizaciones sociales, ¿cierto?, que están preocupadas, ¿cierto?, de todos los temas, de todo lo que nos está pasando, ¿cierto? Ambas son organizaciones que ya tienen trayectoria, tienen 2-3 años de funcionamiento y estamos preocupados, ¿cierto?, por todos los temas sociales. Y queremos agradecer una vez más a Canal Público, Televisión Comunitaria, que nos ha otorgado este espacio para poder llevar adelante estos programas y solicitarles que se suscriban a este canal público. Muchas gracias y muy buenas noches.